Había una casa al final de la calle que todos evitaban. Era una mansión vieja y abandonada, con ventanas rotas y enredaderas cubriendo las paredes. La mayoría de los vecinos decían que estaba maldita, y muchos aseguraban haber escuchado ruidos extraños o haber visto sombras en las ventanas durante la noche. Aún así, nadie se atrevía a acercarse, excepto Marcos, un joven periodista que había oído hablar de la casa y estaba decidido a escribir un artículo sobre las leyendas que la rodeaban. Marcos llegó a la casa una tarde de otoño. El cielo estaba cubierto de nubes grises y el viento soplaba fuerte, haciendo crujir las ramas de los árboles cercanos. Tomó una foto de la fachada, observando cómo la mansión parecía más siniestra de lo que había imaginado. Sin embargo, no se dejó intimidar y cruzó el umbral de la entrada. En el interior, el olor a moho y polvo lo recibió como una bofetada. Marcos subió su linterna y comenzó a explorar. Los muebles cubiertos de polvo, las paredes con la pintura desconchada y el silencio absoluto le daban una sensación de inquietud. La casa había sido abandonada durante décadas, pero de alguna manera parecía que no estaba completamente deshabitada. Era como si hubiera una presencia invisible que lo observaba desde las sombras. Marcos había escuchado varias historias sobre la casa. Algunos decían que la familia que vivió allí desapareció misteriosamente una noche, dejando la cena servida en la mesa. Otros afirmaban que se escuchaban lamentos por la noche y que los espejos reflejaban cosas que no estaban allí. Pero él no creía en esas supersticiones. Para él, todo era material para un buen artículo. Subió las escaleras al segundo piso, donde había varios dormitorios. Abrió una puerta y encontró una habitación que parecía ser de una niña. Había una cama con un dosel, una mesita de noche con una lámpara y un gran espejo en la pared. Marcos se acercó al espejo, mirándose a sí mismo. Su reflejo estaba cubierto de polvo, pero algo en él lo hizo sentirse incómodo. Era como si sus propios ojos no lo reconocieran. De repente, un ruido fuerte lo hizo girar. La puerta de la habitación se había cerrado de golpe. Marcos se acercó rápidamente y la abrió, pero el pasillo estaba vacío. Su corazón latía con fuerza, pero intentó tranquilizarse. Seguramente había sido el viento. Sin embargo, cuando volvió a mirar el espejo, vio una sombra moverse detrás de él. Marcos se dio la vuelta de inmediato, pero no había nadie. Volvió a mirar el espejo, y la sombra estaba allí otra vez, más clara esta vez. Era la figura de una niña, con un vestido blanco, de pie al final de la habitación. Su rostro estaba borroso, pero podía ver que sus ojos lo observaban fijamente. Marcos retrocedió, su respiración se aceleró. La niña en el espejo comenzó a moverse, acercándose lentamente hacia él. Intentó mirar hacia la habitación, pero la figura solo existía en el reflejo. Fue entonces cuando escuchó una risa suave, un sonido etéreo que resonó en las paredes. Se fue corriendo de la habitación, bajó las escaleras y salió de la casa, sintiendo que el corazón le latía en la garganta. Fuera, el viento seguía soplando, pero al menos se sentía más seguro al aire libre. Marcos tomó un momento para recuperar el aliento, convencido de que había sido su imaginación, que el viejo ambiente de la casa y las historias habían jugado con su mente. Decidió que era suficiente por un día y regresó a su apartamento. Sin embargo, no podía dejar de pensar en lo que había visto en el espejo. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, decidió investigar un poco más sobre la casa y la familia que vivía allí. Subió a su ordenador y comenzó a buscar información. Descubrió que la casa había pertenecido a los Valverde, una familia adinerada que desapareció sin dejar rastro hace más de 70 años.
La única hija, una niña llamada Clara, había muerto en un trágico accidente. Según las historias, Clara solía jugar en su habitación frente a un espejo grande, que aparentemente era su objeto favorito. Después de su muerte, se decía que su espíritu quedó atrapado en ese espejo, incapaz de descansar en paz. Marcos se estremeció al leer eso. Todo empezaba a encajar, pero decidió que debía volver a la casa para obtener más pruebas, para documentar lo que había visto. Si lograba capturar algo en cámara, sería un artículo espectacular. Al día siguiente, Marcos regresó a la mansión Valverde, esta vez con una cámara de vídeo y su grabadora de audio. El ambiente en la casa era aún más inquietante que el día anterior. Subió al segundo piso y se dirigió a la habitación de la niña. El espejo seguía allí, reflejando la habitación vacía. Colocó la cámara en un trípode, enfocando directamente al espejo, y comenzó a grabar. Subió su grabadora y empezó a hacer preguntas. ¿Hay alguien aquí?, preguntó en voz alta. Clara, ¿estás aquí conmigo? Durante varios minutos, no ocurrió nada. Solo el sonido del viento y los crujidos de la vieja casa llenaban el silencio. Sin embargo, cuando revisó el vídeo, notó algo extraño. En el reflejo del espejo, la habitación no estaba vacía. Había una figura borrosa al fondo, y parecía moverse hacia la cámara. Aterrorizado, Marcos miró hacia la habitación, pero no vio a nadie. Solo en el reflejo del espejo, la figura se hacía más clara. Era Clara. Su rostro era pálido, con ojos grandes y claros que lo miraban fijamente. Ella levantó una mano y señaló algo detrás de él. Marcos se giró rápidamente, pero la habitación estaba vacía. Cuando volvió a mirar el espejo, Clara ya no estaba. De repente, la puerta de la habitación se cerró de golpe, y un frío helado inundó el aire. La lámpara en la mesita de noche comenzó a parpadear, y la risa etérea de la niña resonó otra vez, más fuerte esta vez. Marcos intentó abrir la puerta, pero estaba atascada. Golpeó con fuerza, desesperado por salir. Los minutos pasaron como horas, y finalmente, la puerta se abrió de golpe, lanzándola al pasillo. Corrió escaleras abajo y salió de la casa. No se detuvo hasta llegar a su auto, donde se quedó sentado, temblando. Sabía que no podía volver a esa casa, pero la curiosidad lo consumía. Decidió revisar la grabación completa. Lo que vio lo dejó sin aliento. La figura de Clara no solo había aparecido en el espejo, sino que también se veía en la habitación, moviéndose lentamente hacia él, con una expresión de tristeza en su rostro. En un momento dado, se acercó tanto a la cámara que su rostro llenó toda la pantalla, y sus labios se movieron, como susurrando algo que no se podía escuchar. Marcos intentó ajustar el volumen de la grabación, tratando de escuchar lo que decía. Con el sonido amplificado, finalmente pudo escuchar el susurro. «Ayúdame», decía la voz de Clara. «Por favor, ayúdame». El periodista quedó paralizado. Clara estaba atrapada en ese espejo, pidiendo ayuda. Marcos sabía que tenía que hacer algo, pero no estaba seguro de qué. Recordó las leyendas que decían que los espejos podían ser puertas entre mundos, pero también trampas para los espíritus. Investigó más sobre cómo liberar un espíritu atrapado en un espejo. Encontró un antiguo ritual que requería romper el espejo en un lugar sagrado, con la intención de liberar el alma atrapada. Sabía que era peligroso, que jugar con lo desconocido podía tener consecuencias, pero no podía dejar a Clara atrapada allí. Una noche, Marcos regresó a la casa con un martillo y un plan.
Se acercó al espejo en la habitación de Clara, mirando su propio reflejo una última vez. «Te liberaré», murmuró, levantando el martillo. En el momento en que tocaba el espejo, un grito ensordecedor llenó la habitación, y una ráfaga de viento helado lo arrojó contra la pared. El espejo se rompió en 1000 pedazos, y Marcos sintió que algo se liberaba en el aire, como una pesada carga que se levantaba. La figura de Clara apareció por un breve segundo en los fragmentos rotos, sonriendo con gratitud, antes de desvanecerse en la nada. Marcos salió de la casa, sintiendo una paz que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que había hecho lo correcto. Clara finalmente estaba en paz, y la maldición de la casa Valverde había terminado. Sin embargo, al llegar a su casa, al pasar por el pasillo, notó algo extraño en el espejo de su sala. Había una pequeña mancha oscura en la esquina inferior, que no recordaba haber visto antes. Se acercó para limpiarla, pero cuando miró más de cerca, la mancha pareció moverse. Marcos se quedó inmóvil, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Observó cómo la mancha se extendía lentamente, tomando la forma de una pequeña mano. Después de aquel fatídico día, la vida de Marcos cambió para siempre. La sensación de ser observado no lo abandonaba nunca, especialmente cuando pasaba frente a los espejos de su casa. Parecía que cada reflejo tenía una vida propia, como si algo se ocultara en las sombras, esperando el momento adecuado para mostrarse. Marcos intentó ignorar estos sentimientos y regresar a su vida normal, pero pronto descubrió que eso era imposible. Durante las noches, tuvo pesadillas en las que se veía a sí mismo atrapado en un lugar oscuro, rodeado de figuras borrosas que susurraban su nombre. Al despertar, el sudor frío le cubría la frente y el sonido de su propia respiración era lo único que rompía el silencio de la madrugada. Una noche, mientras dormía, se despertó sobresaltado por un sonido. Era un golpeteo suave, casi imperceptible, pero suficiente para despertarlo. Al principio, pensé que era el sonido del viento, pero cuando lo escuchó de nuevo, se dio cuenta de que venía del espejo del armario al otro lado de la habitación. Encendió la lámpara de la mesita de noche y miró hacia el espejo. Sus ojos se abrieron de par en par cuando vio una pequeña figura en la oscuridad. Al acercarse, la figura se hizo más clara. Era Clara, la misma niña del espejo de la mansión Valverde, con su vestido blanco y su rostro pálido. Sus ojos oscuros lo miraban con una expresión de tristeza y miedo. Marcos se quedó paralizado, sin saber qué hacer. Sentía una mezcla de miedo y compasión, recordando el momento en que había roto el espejo para liberarla. «¿Qué quieres de mí?», preguntó en un susurro, su voz temblorosa. Clara no respondió, pero su mano se alzó, señalando algo detrás de él. Marcos giró la cabeza lentamente, con el corazón palpitando. La habitación estaba vacía, pero al mirar de nuevo al espejo, vio otra figura reflejada detrás de él. Era una sombra, más alta y oscura que Clara, con una forma indistinta que parecía retorcerse en la oscuridad. El grito de Marcos quedó atrapado en su garganta mientras observaba cómo la sombra se deslizaba lentamente hacia él. Sintió un frío glacial recorrer su cuerpo y un susurro en su oído que no podía entender. Giró sobre sus talones, tratando de ver lo que se acercaba, pero el espacio detrás de él estaba vacío. Solo en el espejo la sombra continuaba su avance, acercándose cada vez más. Marcos retrocedió, tropezando con la cama y cayendo al suelo. Sin apartar la vista del espejo, se arrastró hacia atrás, sintiendo como el pánico lo invadía. Finalmente, logró levantarse y salió corriendo de la habitación, cerrando la puerta de golpe detrás de él. Su respiración era agitada, y el sudor empapaba su camiseta.
Pasó el resto de la noche en la sala, incapaz de volver a su habitación. Cada vez que miraba el espejo, esperaba ver la sombra de nuevo, pero el reflejo no mostraba nada más que su propio rostro pálido y asustado. Al día siguiente, Marcos sabía que necesitaba ayuda. Lo que estaba ocurriendo superaba cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Decidió visitar a una amiga suya, Julia, que era experta en lo paranormal. Había trabajado como medium durante años y tenía fama de ser muy eficaz. Si alguien podía ayudarle a entender lo que estaba pasando, era ella. Julia lo recibió en su pequeño apartamento lleno de amuletos, velas y libros antiguos. Marcos le contó todo lo que había pasado desde su primera visita a la mansión Valverde, cómo había roto el espejo y lo que había visto desde entonces. Julia lo escuchó en silencio, su expresión se volvió más seria a medida que la historia avanzaba. «Lo que hiciste fue liberar a Clara, sí», dijo Julia finalmente, «pero también abriste una puerta. Los espejos son portales muy poderosos entre nuestro mundo y otros. Romper uno puede liberar lo que está atrapado dentro, pero también puede atraer a otras cosas, cosas que no deberían estar aquí». «¿Qué puedo hacer?», preguntó Marcos, su voz llena de desesperación. Julia sospechó. «Necesitamos cerrar esa puerta antes de que sea demasiado tarde. Necesitamos descubrir qué es esa sombra y por qué está aquí». Julia se levantó y comenzó a buscar entre sus libros, sacando varios tomos polvorientos sobre rituales y espíritus. Después de varias horas de investigación, encontraron un ritual que podría funcionar. Requería una serie de objetos específicos, velas negras, sal consagrada y un espejo antiguo, uno que no hubiera sido alterado en décadas. Marcos recordó que había un espejo antiguo en el ático de su abuela, un objeto que nadie había tocado en años. Decidió ir a buscarlo, con la esperanza de que funcionara. Esa misma noche, Marcos y Julia prepararon el ritual en la casa de Marcos. Colocaron el espejo en el suelo, rodeado de un círculo de sal. Encendieron las velas negras alrededor del espejo y Julia comenzó a recitar las palabras del antiguo conjuro. Marcos observaba con el corazón latiendo rápidamente, sintiendo como el aire a su alrededor se volvía más frío. A medida que Julia recitaba las palabras, el espejo comenzó a oscurecerse, como si una sombra se extendiera sobre su superficie. Marcos observó, con la respiración contenida, como el reflejo de la habitación desaparecía y era reemplazado por una negra infinita. Luego, poco a poco, la figura de Clara apareció en el espejo, su rostro triste y asustado. «Clara, si puedes oírme, por favor, responde», dijo Julia en voz alta. La niña movió los labios, pero su voz era apenas un susurro. Marcos se inclinó más cerca, tratando de escuchar. «No estás a salvo», susurró Clara. «Él viene por ti. Él quiere tu alma». Marcos se estremeció y miró a Julia, quien mantenía su concentración. «¿Quién es él?», preguntó. Pero antes de que Clara pudiera responder, la sombra oscura emergió del espejo. Esta vez, su forma era más definida, mostrando la figura de un hombre alto con ojos vacíos y una sonrisa maliciosa. El espejo comenzó a vibrar, y un sonido agudo llenó el aire, como si el cristal estuviera a punto de romperse. Marcos y Julia retrocedieron, mientras la sombra intentaba salir del espejo. Julia gritó las palabras finales del conjuro, y una luz brillante llenó la habitación. El espejo se rompió en 1000 pedazos, y la sombra desapareció con un grito que resonó en los oídos de Marcos. El apartamento de Marcos quedó en silencio, salvo por el sonido de los fragmentos de vidrio cayendo al suelo. Julia estaba exhausta, jadeando por el esfuerzo del ritual.
Marcos se acercó al espejo roto, viendo su propio reflejo fragmentado en los pedazos. Por un momento, creyó que todo había terminado. Pero entonces, un frío helado llenó la habitación. Una risa suave resonó en el aire, y la figura de la sombra apareció de nuevo, esta vez no en un espejo, sino en la propia oscuridad de la habitación. Era como si la sombra se hubiera liberado completamente y ahora estaba allí con ellos. «Gracias por liberarme», susurró una voz que parecía venir de todas partes. «Ahora, todos ustedes serán míos». La sombra se balanceó sobre Julia, envolviéndola en una negra que absorbía toda la luz. Marcos gritó, tratando de alcanzarla, pero era como si una barrera invisible lo detuviera. Julia luchó, pero la sombra la cubrió por completo, y en un instante, su cuerpo cayó al suelo, inerte. Marcos sintió una desesperación y un miedo como nunca antes. Sabía que él era el siguiente. La sombra se giró hacia él, sus ojos vacíos centelleando en la oscuridad. Retrocedió, buscando algo con lo que defenderse, pero la sombra se movía más rápido. Entonces recordé las palabras de Clara, «Él quiere tu alma». Entendió en ese momento que la sombra se alimentaba del miedo, de la desesperación. Si quería salvarse, tenía que enfrentarse a ella sin miedo. Tenía que demostrar que no tenía poder sobre él. Cerró los ojos, tratando de calmarse, de alejar el miedo. «No puedes tomarme», dijo en voz alta. «No tienes poder aquí». La sombra se detuvo, como si dudara. Marcos abrió los ojos y la miró fijamente. «No tienes poder aquí», repitió, con más fuerza esta vez. La sombra retrocedió ligeramente, y Marcos dio un paso hacia adelante. «Vete de aquí. No te temo». La oscuridad alrededor de la sombra comenzó a disiparse, y su forma se desvaneció lentamente. Con un grito de ira, la sombra se desintegró, dejando solo un eco de su risa en el aire. Marcos cayó de rodillas, agotado pero aliviado. La sombra había desaparecido, al menos por. Miró hacia el cuerpo de Julia, esperando lo peor, pero para su sorpresa, ella comenzó a moverse. Lentamente, se incorporó, tosiendo y recuperando el aliento. «¿Lo hicimos?», preguntó con voz débil. Las semanas siguientes fueron un intento de recuperar la normalidad. Marcos y Julia se vieron con frecuencia, compartiendo sus experiencias y tratando de entender lo que había sucedido. Sabían que lo que habían enfrentado era solo una parte de un mundo mucho más grande y oscuro, un mundo que había estado oculto a sus ojos hasta ahora. Marcos siguió escribiendo, pero su interés por lo paranormal crecía aún más. Sabía que había cosas que nunca podrían explicarse completamente, y que el peligro de lo desconocido siempre estaría presente. Julia, por su parte, continuó con su trabajo de medium, ayudando a otros que se enfrentaban a fuerzas más allá. Un día, mientras ordenaba su apartamento, Marcos encontró uno de los fragmentos del espejo roto. Lo levantó, mirando su reflejo en el pequeño trozo de vidrio. Por un momento, creyó ver una sombra moverse en la superficie, pero cuando parpadeó, ya no estaba. Guardó el fragmento en una caja y lo colocó en un estante. Sabía que nunca podría olvidar lo que había pasado, pero también sabía que había enfrentado sus miedos y había sobrevivido. La sombra en el espejo podría haber desaparecido, pero las marcas de lo que había vivido permanecerían con él para siempre. Cada vez que pasaba frente a un espejo, no podía evitar mirar, solo para asegurarse de que su reflejo era solo eso, un reflejo. ¿Y tú? ¿Crees que Marcos está a salvo y liberado para siempre? ¿Puede un poder tan oscuro y tan grande desaparecer tan fácilmente? Espero que te haya gustado esta historia, te leo en los comentarios y recuerda. En la oscuridad, las sombras cobran vida, y aquí, les damos voz.